Teleimpacto, lo que necesitas saber. Muy buenas tardes, amigas y amigos televidentes. Este es su programa Tiempo de Renovación. Tiempo de Renovación, un programa que se transmite todos los días de lunes a viernes por sus canales 22 y 52 de Teleimpacto. Véanos además de esta hora a la 1 de la noche que es retransmitido este programa. Así es que muchas gracias por aquellos que no ven ahora y los que no ven en el tiempo de retransmisión. Pues muchas gracias a ustedes por permitirnos entrar a sus hogares. Hoy es martes, 15 de enero del año 2019. Faltan 350 días para que llegue el año 2020. Y en los hechos que ayer fueron noticias y hoy son parte de la historia, un día como hoy, en el año 1822, el presidente haitiano Jean-Pierre Boyer ordena la creación de un ejército para invadir a la República Dominicana, o sea, la parte este de la isla, lo cual hizo, o sea, la invadió sin resistencia de los dominicanos. En 1864, el general Pedro Santana, quien vendió su honor y su gloria por el título mobiliario de Marqués de la Carrera, sale hacia el poblado de San Antonio de Guerra a la cabeza de 6 compañías del regimiento del rey, o sea, del regimiento del rey, o sea, del ejército español. Esto es para pelear contra los dominicanos. En 1936 se crea una nueva división política del país con 26 provincias y el Distrito Nacional, 75 municipios, 21 distritos municipales y 588 secciones, que es, bueno, la unidad más pequeña, pero después de las secciones hay otra que son los parajes. Bien, y en 1960 son detenidos en Santiago de los Caballeros los panfleteros Wenceslao Marcial Guillén Gómez Wayne, líder y fundador de la UGRI, y Manuel Armando Bueno Pérez, panfletero también, luchadores contra el régimen de Trujillo, los cuales fueron detenidos e encarcelados. En 1962 inicia su publicación en Santo Domingo la revista Ahora, de carácter nacional, dirigida por el periodista Dr. Rafael Molina Morillo, que en paz descanse. Esa revista tuvo muy buena aceptación por el pueblo dominicano y desapareció después de haber sido dinamitada al finalizar la guerra del año 1965. 1966, Ángel Miolán rechaza la posible postulación presidencial de Juan Bosch por el Partido Revolucionario Dominicano en las elecciones del año 1 de junio de ese año. Este señor, Ángel Miolán, alegando la necesidad de nominar un hombre capaz y conveniente que no sea controversial nacional e internacionalmente. Ya Miolán no era, por cierto, en esa época PRDista y no se dio cuenta ni se daba cuenta que el país estaba invadido por 42,000 militares americanos y solo salían si se celebraban elecciones en las cuales participara Juan Bosch, teniendo como contrario a Joaquín Balaguer, quien ganó esas elecciones en la invasión de la República Dominicana. En 1973, en el marco de la guerra de Vietnam,
progresan las negociaciones de paz y el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, anuncia la suspensión de las acciones ofensivas en Vietnam del Norte. Y con esta última noticia, este hecho que ayer fue una noticia, damos por terminadas las efemérides de hoy. Y al mismo tiempo de terminar la efeméride de hoy, damos la bienvenida a compañero de labores, el compañero Víctor Tineo, que entra aquí con nosotros. Así es que muy buenas tardes, Víctor Tineo. Muy buenas tardes. Me alegro muchísimo de tenerlo aquí María con nosotros. Arias. Muchísimas gracias, Víctor. Muy buenas tardes a nuestros amigos televidentes. Y las amigas. Amigos y amigas. Televidentes, qué bueno. Así, Qué bien, seguro que sí. El género. Sí, el género. Hoy es un día importante, como todos los días. Seguro que sí, porque además de ser martes. Y nació el compañero Luther King un día como hoy. Martin Luther King. Martin Luther King. Sí, nace. Que jugó un papel fundamental en la lucha por los derechos civiles. Y cualquiera cree que eso hace siglos y eso fue ayer. Sí, eso fue en los Estados Unidos de América, la cuna de la libertad y al mismo tiempo como que la cuna de la esclavitud de alguna manera. Bueno, te voy a decir, tú sabes que en ese vaivén de la historia uno encuentra que hoy se conmemora, por cierto, ¿verdad?, el nacimiento de Martin Luther King, que es un día no laborable en Estados Unidos, que lo implementó Kennedy. Pero también es un día igualmente de lucha todavía, porque los derechos civiles en Estados Unidos todavía no han sido... Por supuesto, y a nivel de la Unión Europea, y cada día más se complican las cosas porque para los derechos de los más vulnerables, porque a nivel internacional hay una corriente de pensamiento que está también llegando a la clase política que lo que está tratando de buscar es separar a las personas dependiendo de la condición en que se encuentra en un territorio. Por ejemplo, los derechos humanos fundamentales y básicos son derechos universales. Sin embargo, ahora hay una corriente a nivel, por ejemplo, de los países nuevos que se han incorporado a la Unión Europea y que también ya ha llegado a los países grandes de la Unión Europea, que plantean que los migrantes y sobre todo los migrantes más pobres y los negros no tienen los mismos derechos y que deben ser enviados de inmediato a sus territorios. El que ha llegado ahora en Italia es un tal Salvini, una cosa así, tiene una posición mental, ¿no? La derecha tomó el poder. La derecha en Italia, que es el tercer país, cuarto país de importancia, pensando en que Inglaterra está dentro de la Unión, que hoy, ahorita vamos a hablar de eso. Sí, porque el Brexit acaba de ser rechazado, tal como lo había negociado la primera ministra, lo que indica que ahora se origina todo una incertidumbre tremenda en ese país. Pero para concluir con esa parte de los derechos civiles es que estamos retrocediendo, realmente no estamos avanzando. Bueno, vamos a ver, de todas maneras, la historia muchas veces es cíclica, los hechos no se repiten, pero hay características de los hechos pasados que se dan hoy. ¿Ves? Eso sí ocurre. Bien, quería decir, Víctor, que las declaraciones del vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas sobre la muerte del coronel Álvarez en Baní no arrojan ninguna luz sobre este hecho. Es más, traen más confusiones. Porque ya que dice haber intervenido, ellos dicen haber intervenido 20 veces ese punto de droga y no haber solucionado el problema, indica que esa institución no es efectiva en la persecución de este delito. Es más, se puede admitir que se haya intervenido. Podemos pensar, ok, 2 o 3 veces, pero no 20 veces. Y esperar que ocurriera una muerte tan lamentable como la de Coronel Álvarez, que arrastró a 2 oficiales más de la PN, o sea, al capitán y al coronel, que están involucrados debido a que según se ve video y las acusaciones, lo dejaron morir.
No jugaron el rol que le correspondía como compañeros de realmente, patrulla. Exactamente, es imperdonable. Y con relación a las declaraciones del senador Wilton Guerrero, no creemos lo que, o sea, la solución o la salida que le da la Dirección Nacional de Control de Drogas, que dice que Guerrero, que no, dice que el senador, que es un senador de la República, ¿verdad?, que debe haga una denuncia a través de la línea telefónica que tiene la Dirección Nacional de Control de Drogas, como un ciudadano común, y él no lo es. El senador Wilton no es un ciudadano común, y es más, está investido, su investidura es superior al director de la... Él tiene función, dentro de su función fiscalizadora, el senador tiene la competencia y la capacidad de llamar a la Cámara, al Senado de la República, al director de la Dirección General de Control de Drogas, para que explique exactamente frente a todos los senadores lo que viene pasando a lo interno de esa entidad. Y todas esas denuncias que hace, que realmente pudiera resolverlo por otra vía, no por la vía de los medios de comunicación, porque las autoridades están para resolver los problemas. Y las autoridades tienen que jugar un rol no mediático, sino un rol de solución a los problemas. Porque a veces el rol mediático se puede confundir con una idea del showman, del que quiere estar en los medios, del que quiere permanecer en los medios. Pero el problema de los medios de comunicación es que se arma un alboroto unos días y el problema continúa. Porque hemos visto que las denuncias del senador Guerrero son de hace mucho tiempo. Pero no ha habido una invitación al Senado para que explique. Yo creo que exactamente, que debe ser ahora ya que el senador Wilton Guerrero, con esa valentía que lo caracteriza, decida, como bien tú estás diciendo, Víctor, o sea, interpelar al jefe de la DNCD, al jefe de la policía y a todo lo que tiene que ver con eso, porque si él tiene en la mano una denuncia de esa categoría, ¿ves?, de que es más, ya no es un senador, también es un diputado, o son dos senadores, me parece, senadores Dionis y él, ya son dos senadores que hacen esta denuncia de una trascendencia enorme, porque muere un coronel, hay otro coronel implicado y hay un capitán. Y además porque la sociedad dominicana viene desde hace un tiempo con una situación de incertidumbre por la violencia. La violencia en la República Dominicana se ha convertido en el problema mayor. Y no, entonces, ese tipo de violencia. Y la violencia en la República Dominicana, el componente que juega el tema del microtráfico y el asunto del consumo de las drogas, de esa droga que se queda, que es una droga malísima, lo que le llaman piedra, que le hace muchísimo daño a los muchachos, que le daña el cerebro, que lo violenta, lo vuelve violentísimo. Mira, daña el cerebro, o sea, comienza a dañar la parte frontal de la inteligencia del cerebro, lo primero. Segundo, eso te convierte a ti como en un zombie, en un loco, una gente que no sabe qué hacer y te vuelve dependiente, que si no utiliza entonces la droga o esa piedra, como se llame, tú entonces te conviertes en dependiente, te duele la cabeza, te duele los ojos, te duelen. No, y te pone nervioso y además reaccionas con violencia. Sí, te va a los riñones, se te va a los riñones la droga. O sea, es un sinnúmero de situaciones que el hecho de que esté prohibida su consumo es debido realmente a que es dañina, No es porque quieran esa ley 86-88, no es porque es algo que las autoridades, que los médicos
tratan, lo tienen y lo ponen y lo dicen porque es una simple situación. No, es que está comprobado. Por ejemplo, está comprobado que el alcohol es dañino para la salud. Está comprobado que el cigarrillo es dañino para la salud y produce cáncer. O sea, enfermedad que no tiene todavía una cura. Pero, y eso, las drogas, pero eso no están prohibido. El cigarrillo y el alcohol no están prohibidos. Bueno, no están prohibidos porque en verdad los que lo consumen son más que locos, porque hay un letrero que dice el alcohol es perjudicial para la salud. Y el cigarrillo causa cáncer. Por favor, entonces, ¿qué es lo que más quiere? ¿Qué mayor prohibición se ve? Lo que ocurre es que estamos en una sociedad que a mucha gente no tiene amor por sí mismo, no tiene amor, no tiene un amor propio. Ni voluntad. El amor propio genera una voluntad, de vida, de vivir de cuidarte y de entonces también cuidar a los demás, porque aquel que no se cuida a sí mismo, no es posible que cuide a los otros. No, es algo como natural, ¿verdad? Jamás. Entonces, jamás lo va a hacer. Por eso es que el principio de la cristiandad, el amor al prójimo como a ti mismo, es por eso. No es amor al prójimo nada más, es amarlo como tú te amas a ti. Sí. Si tú no te amas a ti, entonces no puedes amar al prójimo. Jamás. Y entonces hay un punto ahí que las naciones, sobre todo naciones como la nuestra, entran en una fase de dificultad incluso de convivencia civilizada porque la gente no tiene un cuidado especial hacia su salud. Por ejemplo, hay personas que fuman en la calle o en cualquier otro lugar. Ellos no piensan en el que está al lado de ellos. No sé. Ellos no saben que el fumador pasivo, y aunque lo sepan, a ellos les importa, les da trepito. Porque si no se cuidan ellos, no tampoco pueden cuidar a los demás. Y es algo tan tétrico, tan difícil, tan penoso, ver a una persona matándose y también al mismo tiempo matando a los otros. Este tema de las drogas es un tema muy delicado porque las drogas por sí mismas generan un daño terrible a la parte psicológica, a la parte emocional, a la parte de la inteligencia de las personas. Y entonces lo que estaríamos nosotros produciendo es una generación, como se llamó en los Estados Unidos en un tiempo, la generación perdida. Seguro que sí. Una generación perdida. La década de los 60, 70, que fue de Vietnam. Cuando comienza el tema de las drogas, cuando comienza todo 60, ese asunto de la... 70, 80, sí. Sí. Es más, yo creo que fueron 2 décadas casi. Sí, y que generó todo ese problema social. Y tú sabes una cosa... Que todavía hoy se vive de manera que allá es una epidemia. Sí. El tema de la droga es una epidemia en los Estados Unidos. Que debo decirte también que no se explica si ese bendito punto de droga, como se le llama a donde fue intervenido, fue 20 veces, pero además fueron apresados más de 5 veces, el tal Buche ese. Había que esperar entonces que lo primero que hay que preguntarse, ¿qué busca en la calle entonces? Si fue apresado por un delito de esa categoría, que buscaba en la calle, y entonces hubo que esperar que muriera un oficial de alta graduación de la policía para que entonces se esté diciendo eso ahora. No sé, naturalmente que el presidente de la República tendrá que intervenir, el jefe de la policía intervenir en este asunto de tal forma que, no sé, es como una locura decir eso. Es más, la DNCD no debiera haber dicho eso. Porque entonces, ¿cómo se va a calificar las actuaciones de ellos frente a un flagelo como es la bendita droga? Las drogas? ¿Cómo se va a calificar? Que se está convirtiendo desde hace un tiempo la violencia. Esa violencia que nosotros tenemos del día a día en la República Dominicana está asociada al tema de consumo, consumos de droga. Pero mira, una parte importante de esa violencia se asocia con el consumo de estupefacientes. Pero ahora mismo aparecen en la Romana, ¿tú viste? Una jipeta con 3 cadáveres o 4 cadáveres también, dentro, calcinadas. Que también, en principio, lo que se puede
lo que deja el rastro que indica es que hay un problema también ahí de drogas. Eso es. Entonces, los problemas se enfrentan cuando van desarrollándose, cuando van creciendo, más en un estado que tiene una todavía debilidad institucional importante. Estos problemas todavía en la República Dominicana son controlables. Todavía son controlables. Pero si se meten aquí los suramericanos que ya van perdiendo espacio en algunos países de Sudamérica, como Colombia, como Bolivia, la misma Venezuela, la misma Venezuela, como Ecuador, y se instalan algunos en la República Dominicana y comienzan a darle clases para maestrías, como esos que vienen de Estados Unidos. El tal Buche vino de Estados Unidos, fue con una maestría. Fue un deportado y vino con una maestría. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, y los problemas que son fundamentales para la nación, para el futuro del país, para el futuro de la nación dominicana, tenemos que hacer un esfuerzo desde el gobierno de la nación porque esas cosas no crezcan, no lleguen a niveles que luego estemos dándonos en el pecho, como que no pudimos hacer nada, y eso no es cierto. Hay muchas cosas siempre que se pueden hacer como sociedad. Lo único es que hay que ponerse... No, por ejemplo, los indicadores, tomar los indicadores que nos van diciendo que hay algo que no está funcionando bien. Y esos indicadores, por ejemplo, la muerte de ese coronel, eso que está diciendo la DNCD, que lo intervino 20 veces, entonces la intervención no vale. Y nosotros hemos dicho aquí más de una vez que el Consejo Nacional de Drogas, nosotros ni sabemos ahora mismo, mucha gente no sabe quién es que está dirigiendo el Consejo Nacional de Drogas. ¿Qué es lo que maneja, cuánto maneja, cómo maneja, qué hace, cuáles son las intervenciones que hace en términos públicos para prevenir, porque uno de sus roles es la prevención. El de la prevención, el microtráfico. ¿Dónde va? Si en los colegios, si en las escuelas públicas se está hablando un poquito de esto. Sí. ¿Qué se está haciendo en la República Dominicana para decirle que esto le come el cerebro? Que para decirle que esto le daña su vida, la vida de él y la vida de todos los que están cerca de él, porque señores, un drogadicto daña todo lo que está cerca de él, porque se convierten en un dependiente en todo. Es en todo que se convierten en dependientes. Entonces, esa dependencia, cuando no pueden satisfacerla, ¿qué es lo que hacen? Roban, matan. En contra de la sociedad, en contra de los... pero mira bien la muerte de este hombre, de este muchacho, que le echaron 30 años a ella, ahora. Chamo, algo así. Que le echaron 30 años. Chaman Chakra, la vaina. Sí, exactamente, le echaron 30 años. Pero, ¿qué es lo que decía? Mira, acabó con 5 vidas, violó 2 niñas y nada más lo condenaron por un solo delito. Porque en la República Dominicana, y está todavía discutiéndose, porque también es que este es un país sumamente moral, con una ética que yo no la entiendo a veces, pero aquí todavía no existe el cúmulo de pena, porque está bien que no haya la pena de muerte, pero el cúmulo de pena debería existir para que una persona así tenga por lo menos 500 años de cárcel, o sea, como pasa en muchos países. Esta persona, por cada uno de esos hechos que cometió, debe tener 30 años, entonces son 150 años. Por lo menos. Entonces estamos hablando de que ya desde el punto de vista del resarcimiento, estamos hablando de que quizás cambie dentro de 150 años algún aspecto de su vida. Sí, por lo menos los huesos. No sé. Quedan blancos porque con 130 años, por lo menos los huesos cambiarán de color. Pero, Víctor, mira. Fíjate, mío, porque son terrible, cosas que le hacen mucho daño a la parte psicológica de la sociedad. Oye, la sociedad es un todo, es un conjunto. Y cada vez que pasan cosas así, es un sentimiento generalizado de desconcierto, de tristeza en la sociedad. Porque él tiene ahora mismo, él tiene 31 años, le echaron 30, sale a los 61. Sale lleno de vida. Seguro. Mira, Víctor, en Santo Domingo Oeste, hubo una explosión otra vez de una caldera y murieron 2 personas y hay 4 heridos, 4 quemados en un 99%. Esos que están quemados en un 99%,
uno está en 80 y otro 99% que mueran, porque imagínate, ese 99% tiene el cuerpo entero quemado. Ocurre que fue una caldera que estaba experimentando con ella. La empresa esa que se llama Serrantra es una empresa que no entiendo. Yo no sé, tú me podrás ilustrar un poco sobre este asunto. Ellas reciclan combustible y aceite. Entonces, ¿cómo es que el aceite se recicla? ¿Cómo es que el combustible se recicla? Hay un proceso, sí, hay un proceso que esa situación llevó a la explosión de esa caldera. Lo grande de esto es que, como si nada hubiese pasado, explota esa caldera, destruye casas alrededor, pero además de eso, no se ha dicho quién es el dueño, quiénes son los responsables, nada. Ni quién es exactamente, sobre todo los responsables, y que ya deberían estar investigándose qué pasó, porque además la población había decidido en más de una ocasión solicitar que esa planta no estuviera en ese lugar. Entonces, ¿y qué es lo que está pasando con lo que tienen ahora, que supervisar, ese tipo, que aplicar la ley? Porque la ley lo dice, cómo deben manejarse y cómo deben ser supervisadas estas... ¿Quién es que tendrá que supervisar ese tipo de empresas? El Ministerio de Industrias. El Ministerio de Industria y Comercio. Tienen supervisores especializados para ese tipo de cosas. Entonces ya debiera haber una resolución nacional que dijera de parte del ministro de Industria y Comercio que a partir de mañana o del lunes, qué sé yo, serán supervisadas todas las empresas que tengan este tipo de caldera, que se dediquen al tema de los combustibles, que utilicen combustible lo relacionado en la fabricación de su materia prima. Porque hay un riesgo muy alto. Debe iniciarse a través de una resolución, Industria y Comercio, visitar empresa por empresa con técnicos que puedan determinar las condiciones, porque hay calderas de esas que son viejísimas. Además, una cosa, que se haga público y que se hagan públicas las supervisiones, porque además a veces te dicen, cuando ocurrió lo de Villas Agrícolas, te decían, no, porque tenía 100 años y no había pasado. No. Pero por Dios, puede tener 150.000 años y nunca debe pasar. Pero por eso era que había que supervisarla. En Estados Unidos y en Europa, esas cosas no ocurren así. Eso no puede ser así. Porque hay una supervisión. Porque hay una supervisión permanente. Esto deberían publicarlo cuando hacen la supervisión y decir lo que se encontró. O por ejemplo, decir, una resolución, todas las empresas que tienen ese tipo que se dedican a esa actividad, que tengan ese tipo usen combustible o tengan caldera o tengan algo que tenga que ver, que pueda explotar o que pueda causar daño a la persona, serán supervisados a partir de este día. Y inclusive se hace un calendario y ese calendario se le da al país y deben haber personas que si no cumplen con esa supervisión de técnicos reales, que no que vaya un técnico y diga, déjeme ver la caldera si está prendida o está apagada. Porque eso tampoco puede ser. Que debe ser. ¿Cuántos años? ¿Qué tiempo de durabilidad tiene que tener? Publicarlo de tal manera que se tenga acceso a ese tipo de supervisión y más o menos se tenga una idea de cuáles son los riesgos que se está viviendo alrededor de estas áreas. ¿Cómo descargan el combustible? ¿Cuáles son las medidas que tienen? ¿Cuál es el protocolo para descargar un combustible? ¿Cuáles son las medidas que toman? ¿Quiénes que lo hacen? No, y destruyó camiones y destruyó nada. Nadie ha dicho nada. Y así pasa con muchísimas empresas, por ejemplo, del mundo del gas, que están en lugares que no son apropiados. ¿Qué vamos a esperar? Ha habido varias explosiones. En los ríos hubo una explosión, de aquel lado hubo una explosión. Y estamos jugando con esto y con la vida de las personas, con la seguridad de las personas. No se puede jugar, porque lo más importante en cualquier sociedad del mundo es la seguridad y la vida de la gente. Pero para es el elemento fundamental. ¿Y para qué son las políticas? Así no parece. Mira, para ya que yo creo que vamos a tener que ir a una pausa. ¿Sabe que el expresidente Leonel Fernández aseguró que el Partido de la Liberación Dominicana
el PLD se mantendrá unido y ganará las elecciones del próximo 2020. Indicó que la razón siempre se impone, por lo que el Partido Morado ganará las elecciones. Entonces, eso es interesante, esa declaración de Leonel Fernández, porque hay muchos políticos de esa área, de ese partido, que dan como un hecho una división, dan como un hecho una situación de catástrofe si Leonel y Danilo Medina no se ponen de acuerdo con el fin de decidir quién se va a mantener, quién va a ir como candidato a las próximas elecciones. Entonces, eso que Leonel Fernández dice es muy alentador, muy bueno, porque en verdad no es verdad que la razón no se va a imponer. Tiene que imponerse. En diciembre muchos amanecieron, el día que se reunía el Comité Central, muchos amanecieron diciendo que era el día esperado, porque sí, hay muchas personas que tienen mucho interés en que los partidos políticos en la República Dominicana pierdan vigencia, pierdan poder, porque en la misma medida en que los partidos políticos pierden poder y vigencia, asumen otros ese poder y esa vigencia, como está pasando, por ejemplo, con las altas cortes y demás, que se está llegando a dirigir la sociedad civil. La sociedad civil. ¿Quiere hacerlo? Porque entonces la sociedad civil cuestiona a los políticos, pero quiere hacer lo que hacen los políticos. O sea, quiere dirigir el Estado, quiere dirigir la cosa pública, pero la quiere dirigir sin hacer el esfuerzo que tienen que hacer los políticos, que bajar a donde hay que, como le dicen, mojarse los ruedos del pantalón, una cosa de esa. Sí, exactamente. Y además tener que escuchar y estar con la gente, que es una tarea y un trabajo y no solamente eso, extraordinario. Construir un partido. Entonces, construir un partido para que sea a través de ese partido que puedan llegar a eso es lo que dice la democracia. Exactamente. Entonces, el Partido de la Liberación Dominicana es una organización política que, a pesar de que ha tenido en los últimos tiempos algunas dificultades, porque hay que decirlo, y que además requiere de una reingeniería que deberá darse en el próximo, después de las elecciones de 2020, creo que está preparado para que se hagan los procesos internos. Entonces, en el PLD se da algo que todavía se sostiene y se mantiene, que es que la dirección política del partido sabe perfectamente cuáles son sus verdaderos enemigos. ¿Y cuáles son sus verdaderos amigos? Sus verdaderos enemigos no están dentro. No. Saben perfectamente que los enemigos del PLD se han convertido también en enemigos de la gente, porque en el fondo cuando llegan se convierten en arrásalo con todo. Seguro que sí. Y la República Dominicana le ha correspondido vivir etapas de todas naturalezas, porque ya las organizaciones políticas casi todas han llegado al gobierno. Entonces el PLD tiene una historia. Menos el Frente Amplio. Tiene una historia. Estoy hablando de los partidos, tú sabes, perdona. Grandes. Entonces, el PLD tiene que saber jugar en este momento histórico que atraviesa la República Dominicana, saber hacerlo bien para mantenerse en el poder y poder seguir haciendo las transformaciones que tanto necesita la sociedad. Sí, fíjate, entonces, yo te hablé de Frente Amplio, pero voy a coger un solo minuto para que no. Dice el diputado de Frente Amplio, Fidel Santana, que el gobierno tiene una una ofensiva para modificar la Constitución y darle paso a la reelección. Que el gobierno entonces dice que está dando 35 millones de pesos por a cada uno de los diputados. Realmente yo entiendo que el muchacho puede haberse ido la mano de diputado. El gobierno oferta hasta 35 millones para votar por reelección. Puede haberse ido de la mano. Él debió grabarlo. Y es que no es verdad que ni Danilo ni Leonel en el PLD necesitan ese tipo de cosas. Unificado tienen la mayoría y punto. Pero además hay un punto. Si vamos a hacer una denuncia y queremos que tenga ciertos niveles de validez, hoy
es muy, muy fácil tener pruebas. Si a alguien le ofrecieron 35 millones de pesos, si no lo quiere, es lo que tiene que hacer una reunión en un lugar y ahora hay 1000 maneras de grabarlo. Entonces grábelo y ya si usted tiene esa prueba, ya eso es otra cosa. Pero decir al aire que están ofreciendo 35, otros dicen que son 13. De 35 a 13 son... Oh, hay 17 millones menos. No puedo, 17 no. Puede eso. Mari, Digo, perdón, de 17 a 13 no puede ser. No, eso es demasiado bajo. Eso es. Bajar demasiado. Entonces, por favor, vamos a que las cosas vayan por el camino correcto. El presidente ha dicho que va a hablar, no va a introducirse una reforma a la Constitución de la República de una manera inesperada. La República Dominicana no está en ese tiempo. El presidente no lo va a hacer así, no lo va a hacer subrepticiamente, como si fuera a engañar a la gente. No. Eso no es así. Por eso dijo que en marzo él dice, hablará y en marzo va a decir qué va a pasar y qué no va a pasar. Lo que va a pasar. Y el PLD sabrá lo que tiene que hacer. Exactamente. Víctor, con el permiso de ustedes, tuyo y el permiso de los queridos televidentes, vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en breves momentos. La creación del programa de uniformes escolares por parte del gobierno del señor presidente de la República trajo como consecuencia una sensible reactivación en el sector fabricante de calzado en la República Dominicana. Este sector había venido decreciendo en los últimos años producto de la competencia externa. Desde este momento que tuvimos la oportunidad de acceder a las compras del Estado, eso nos ayudó a mejorar la calidad de lo que nosotros fabricamos para el comercio local, no solamente para el INAVIE, porque al aumentar el volumen de producción de nuestras empresas, nos permitió adquirir maquinarias nuevas, hacer instalaciones nuevas, aumentar nuestras instalaciones físicas y también contratar empleados con más capacidad y mejor entrenados. Y ahora mismo estamos viendo de que hay una demanda tanto por parte del INAVIE como por parte del sector del comercio nacional, que ha ido en aumento y que nos ha permitido que nuestras empresas crezcan sensiblemente, tanto la empresa en sí como la cantidad de empleados y como la actividad comercial de los sectores relacionados con el nuestro. En el INAVIE somos bienestar. Jennifer Quiroz, encargada del programa Salud Bucal de INAVIE. Por quinto año consecutivo estamos realizando el Día Nacional del Cepillado, una iniciativa de la Presidencia de la República para reforzar la importancia del cuidado de los dientes. Estamos realizando esta actividad en conjunto con el Servicio Nacional de Salud, Colgate, la Asociación Odontológica y este año con las estancias infantiles. Estamos abarcando un total de 60.000 estudiantes a nivel nacional. En el INAVIE somos bienestar. Nuevamente llegó la hora de levantarnos temprano para crear y aprender de experiencias nuevas. A seguir trabajando con entusiasmo, dedicación y mucha disciplina. A llenar las aulas de alegría con nuevos aprendizajes y metas por alcanzar. Usando todas las herramientas que nos brinda nuestra escuela para forjar un mejor futuro. Regresemos con entusiasmo y sobre todo con muchas ganas y disposición de aprender. Es momento de reintegrarnos a las aulas. Volvamos con mucha alegría este 7 de enero, fecha oficial de regreso a clases. Ministerio de Educación. Nosotros los padres también somos parte de la revolución educativa que impulsa el presidente Danilo Medina. Debemos contribuir al éxito de República Digital Educación, motivando a que nuestros hijos cuiden sus equipos en la escuela y en el hogar. Con la oportunidad de que en familia podamos aprender juntos, realizando con ellos las tareas asignadas.
Esto es un esfuerzo en conjunto que debemos hacer para lograr que nuestros hijos sean estudiantes capaces de buscar soluciones a situaciones de la vida diaria y transformarlas en éxitos. Hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales. Esta es la era de la República Digital. Ministerio de Educación. Continuamos aquí con tiempo de renovación. Sí, gracias. Y hay que decir que está convulsa América Latina. América Latina está convulsa, pero no sé si será esa convulsión serán los partos, los dolores de parto. Ayer decía, América Latina tiene un problema grave desde su nacimiento, y es que no logra unirse. Sí, pero parece no se unifica para nada. Porque siempre hay quienes están detrás para romper y dañar esa unificación. Por ejemplo, desde Simón Bolívar, que trató de hacer la Gran Colombia, tú ves, hasta todos los líderes, José Martí, San Martín, todos, Sandino, Farundo Martí, todos esos líderes que han pasado, han querido ver a América Latina unido. Y ahora que está en la CELAC, tú ves, que declaró, por cierto, América Latina como territorio de paz. No se ha podido. ¿Que fue aquí en Dominicana? Sí, no se ha podido unificar. Sí. Pero hablándote un poco de Venezuela. Las elecciones en Venezuela, unas elecciones que los mismos países que participaron en ellas, los mismos países que fueron observadores, declararon que fueron buenas y válidas. Gana el presidente con 66%, pero ahora se han dedicado a desconocer a Venezuela, a desconocer el mandato de Maduro. Y sale un jovencito llamado Juan Guaidó. Guaidó, un joven de 35 años que es un diputado. Él se declara presidente, según lo que se dice, va a declararse presidente, desconoce a Maduro y todas esas cosas. ¿Qué buscan detrás de eso? Porque entonces, si declaran a Maduro ilegal, entonces esos estados van a declarar entonces legal tratarán de declarar legal a ese presidente. ¿Qué te parece? No es posible desde el punto de vista del derecho internacional. No es posible. Es una situación muy compleja, eso sí, porque hay muchos países de América Latina que ya han decidido que no van a reconocer al gobierno del presidente Nicolás Maduro, y eso crea una situación de dificultad para el gobierno, porque son los países vecinos. Sin embargo, Maduro no necesita que lo reconozcan para ser el presidente. Los países de América. Él tiene en el Consejo de Seguridad 2 socios importantes, que son China y Rusia, pero sí lo que necesita Maduro y necesita Venezuela y necesita América Latina es que se llegue a un punto de acuerdo, como lo está planteando ahora México. Sí. Lo que hizo República Dominicana en aquel momento, ahora lo está planteando México. Lo está planteando México. Hay que buscar una fórmula que sea en un proceso electoral que se resuelva el problema de Venezuela. Pero que no necesariamente tenga que durar, va a ser muy difícil durar 5 años dirigiendo a Venezuela. Pero lo que pasa es, Víctor, que lo que se hizo en este año pasado fue unas elecciones en que gana ese presidente que está ahí con un 66%. Entonces nadie salió a no declarar eso, porque hay oposición, hay gobernadores y hay cosas que participaron en esa elección y ganaron lugares, ganaron puestos. Ahora, ¿qué te digo? Plantearle unas elecciones nuevas a ese país no va a ser salida de ningún modo ni en ningún lugar. Parece que la política de asesoramiento que tiene los Estados Unidos, que son los que están detrás de todas estas cosas, no están viendo lo que es ese país. Lo que sí
hay que llegar a un acuerdo porque no va a durar. Pero no tumbando el gobierno y un apretado. Que ese fue el problema cuando llegó la Asamblea, que llegó con una mayoría absoluta. Y el primer discurso, cuando vimos el primer discurso, esto es una locura. Sí. Tenía que ir a la dirección de la Asamblea Nacional con fines de hacer una oposición constructiva. Exactamente. En el sentido de no vean que yo soy un peligro ni un riesgo para el Ejecutivo. Lo que vamos a hacer es que vamos a aprobar leyes que permitan que el país avance. No. Cuando llega, yo no me recuerdo ahora cómo era que se llamaba, como un Borges, creo que Borges, sí. Él dijo que desde la Asamblea Nacional ya el pueblo venezolano había dado el mandato para que este hombre saliera. ¿Para declararlo ilegal? Para que este hombre saliera del Ejecutivo. Pero ya no faltaba mucho para que se realizaran elecciones nacionales. Y si tú ganaste en el Congreso, pero ya tú tienes todo el terreno para ganar el Ejecutivo. El Ejecutivo, exactamente. No, pero desde ahí. Entonces, ¿qué hace? Bueno, el otro no está pintado en la pared. Lo que hizo fue que creó un ambiente. Se fortaleció. Creó la Asamblea Constituyente para reformar. Ahora te voy a decir. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué yo digo que tiene que haber un acuerdo? Es obligatorio porque el pueblo venezolano es el que más está sufriendo. Pero en medio de esta lucha, es lo que nos parece a nosotros, Víctor, visto desde aquí, que es que más está sufriendo. Si el pueblo venezolano no quisiera a Maduro no estuviera ahí en ese lugar. Pero hay una crisis. Pero hay una crisis económica. Hay una crisis económica. Y política. Una crisis económica que más que crisis económica es lo que nosotros estamos consumiendo de quienes nos lo informan. Es una crisis económica que nosotros estamos consumiendo de los números que nos están dando los organismos interesados. Tú te imaginas para la OEA. ¿Cuál es el papel de la OEA? ¿Profundizar la crisis de Venezuela? No debe ser el papel de la OEA. Pero hay que decir, entonces, la República Dominicana, no podemos desconocer. Déjame terminarte, Víctor. La crisis de Venezuela, República Dominicana, a la cabeza del presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, facilitó hasta más no poder el diálogo con la anuencia del presidente, del señor Maduro. Y acaba de votar ahora en la OEA que desconoce al gobierno del presidente Maduro. Pero ese voto, vamos a decirte las dos cosas. Entonces, no se pudo, porque la oposición, habiendo firmado el acuerdo, sale al día siguiente, ese Borges que tú dices, no, a decir que no. O sea, es una situación que un gobierno, y eso no se puede ocultar, para mantenerse en el poder, sea democrático, dictadura, lo que sea, necesita del brazo armado que se llama las Fuerzas Armadas, en este caso de Bolivia, bolivariana. Si las Fuerzas Armadas, con Padrino a la cabeza, se mantienen unificadas, no es verdad que ese muchacho de 35 años, ni de 20, ni 40, ni de 50, ni de 60, como le pasó a Carmona, va a lograr declarar, ni destruir, ni echar hacia atrás la revolución. Esa revolución tendrá obligatoriamente que pasar por una situación como esa que tú comenzaste a decir ahorita, que cuando llegó a la Asamblea a ganar, la mayoría tenía que ir a consolidar la fortaleza y la votación y el respaldo de ese pueblo. No a desafiar a un poder. Porque Maduro no es un tonto. Hay un punto. No lo es. Hay un punto que parece que para nosotros los latinoamericanos el tiempo se nos pasa demasiado pronto. Y nosotros programamos todas nuestras actividades con unos objetivos de corto plazo. O sea, para nosotros 2 años es como si el mundo se fuera a acabar. O sea, 700 días es que el mundo se va a acabar. Señor, en materia política, el tiempo tiene que ser un gran aliado y hay que ver las cosas en su justa dimensión. Hay que estar en unas condiciones especiales para entender que 4 u 8 años son
en términos democráticos, poco tiempo. En realidad, poco tiempo. Son poco tiempo, en términos Entonces, de cualquier cosa. ¿Por qué es que América Latina, la gente se desespera y quiere que el otro llegó y al otro día ya esté fuera de... No, que hay que sacarlo, hay que quitarlo. Ahora, entonces, Víctor, ¿por qué la Asamblea no logró eso? Inestabilidad permanente. Exactamente. Entonces, ¿por qué no lo logró, Víctor? ¿Por qué esa Asamblea no logró? Porque no previó que el poder, que las Fuerzas Armadas de Venezuela y el poder todavía de la fuente de poder de Chávez, o sea, se mantenían intactos. El chavismo se mantenía intacto, entonces no prever eso es una falta grave. Déjame agregártele algo más. También, desde que subieron ahí la mesa de la Coordinación Democrática, ¿la que llamaba? Unidad. La unidad estaba dividido. Ellos se dividieron ahora mismo. Saca la cabeza ese muchacho, porque ve la situación internacional y no es la situación internacional la que va a determinar que Maduro caiga o no. No lo es, a menos que no exista una invasión o algo por el estilo. No lo es. Ese jovencito tiene las mismas condiciones que tenía la Asamblea tenía mayor. O que tenía Leopoldo López, o que tuvo Capriles en su momento, o la María Corina Callado. Sí. ¿A qué se dedicaron? A querer tumbar un gobierno con un revólver. Entonces hay un punto que es lo que pienso que América Latina tiene que hacer. Porque América Latina tiene que resolver el tema de Venezuela, porque Venezuela es demasiado importante. Si Venezuela tiene problemas, tiene problemas América Latina. Y no es América Latina que tiene que resolverlo, no, Víctor. No, lo tiene que resolver el pueblo venezolano. Pero Víctor, América Latina, el pueblo venezolano debe resolver su problema. Pero América Latina puede ser útil, como lo hizo República Dominicana. Pero no como lo hace la OEA, sino como lo está planteando México. Correcto, sí. Pero el gobierno de Venezuela tiene que entender que lo que está sucediendo en este momento en su país requiere de un pensamiento frío, de un pensamiento distinto. Él está planteando el diálogo, el presidente venezolano. Exactamente. Pero en ese diálogo tiene que aparecer la posibilidad de un proceso electoral antes de 5 años. Espérate, Víctor. Tiene que aparecer. Aquí en el 94 la crisis se resolvió quitándole 2 años a Balaguer. Aquí tiene que ceder, porque la situación en este momento ¿por qué se resolvió esa crisis? ¿Por qué en 94 tuvo que reducirse el poder a Balaguer? Y él aceptó, porque se demostró que había cometido un fraude colosal. En Venezuela, los mismos gobiernos que hoy están rechazando ese gobierno, le dieron legitimidad a ese gobierno. Además, en esa toma de posesión fueron 94 países del mundo. Nosotros estamos hablando, por eso que te digo que nosotros nos nutrimos de las informaciones que nos brindan en cierto momento. Víctor, yo quería decirte, para que no vea el tiempo, lo siguiente. Mira, el presidente Donald Trump, que baila en todo esto que nosotros estamos hablando. Se baila en todas. Dice Donald impresionante. Trump, dijo el lunes, entonces eso quiere decir ayer, que nunca trabajó para Rusia. Yo nunca trabajé para Rusia. Este es el primer rechazo directo sobre el tema, después de la divulgación, Víctor, de un reportaje que aseguró que el FBI abrió en el año 2017 una investigación sobre la denuncia de que el presidente Donald Trump trabajó para Rusia. Quiero decirte que ¿Pero qué significa trabajar para Rusia? Trabajar para Porque Rusia. eso es como que queda medio nebuloso. Bueno, espérate. ¿En condición de qué? Espérate, no puede decirte, yo no puedo decirte si fue como agente, doble agente. Exacto. Pues. Tú no puedes decir cómo, pero sí, él dice que no. Vamos a creerle que no, pero hay una situación. Cuando el FBI en ese país abre una investigación al presidente de la República, demasiado delicado. Es muy delicado. Y ahora él se refiere de que no trabajó. Bueno, la situación es no que no trabajó. El problema es que se lo prueben, pero no solamente es que se lo prueben, sino es que hay una ley que en Estados Unidos, que una sospecha encaminada a esa situación puede costarle la presidencia al presidente Trump.
Y te voy a decir, ahora mismo en el mundo hay cosas como esa situación que se está dando de la paralización del gobierno de Estados Unidos, o sea, el cierre, como dicen ellos, del gobierno, que es realmente un cierre parcial porque se trata de que las agencias del gobierno no están recibiendo los monumentos para el pago, desde la basura hasta parques, la policía, parques y todo eso. Hay algunos aeropuertos que se han visto también afectados. Afectados porque la policía recibe eso de ahí. De manera que ese es un asunto, esperamos que el presidente Trump pueda salir de esa situación, pero esperamos también que progrese la posición de México con relación a Venezuela. Porque si Venezuela hizo unas elecciones, si Venezuela la reconocen 90 y pico de países en el mundo, no es justo ni es correcto que sin una sola acusación, ni de malversación, ni de persecución, ni de intervención en otro país, ni nada de eso, Venezuela se quiera destruir. Es que no hay ninguna razón visible, ni objetiva, ni subjetiva, que lleve a los países a tomar posiciones como las que están tomando. Víctor, yo creo que debemos despedirnos. Sí, ya tenemos que irnos, será hasta mañana, si Dios quiere, y no se vayan porque viene Manuel Fermín y Gaby. Con al final de la tarde. Sí. Hasta mañana, si Dios quiere. Bien, Víctor.